Ya, entonces solo para resumir, la alcaldesa nos acaba de señalar que a ese pedazo que ha motivado la propuesta, que es el pedazo de la calle Namur, no se le va a cambiar el nombre. Y también decir que algún canal de televisión está transmitiendo ahora en directo esta manifestación donde hay 11 vecinos expresándose. Probablemente no saben lo que la alcaldesa de Santiago nos ha informado y que se acordó el día de ayer. Saludamos a Montserrat Rolano, como cada mañana. Buenos días, Montserrat. Hola, buenos días. Y a nuestros panelistas para ir inmediatamente a las conversaciones. Luz Poblete, como siempre, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Quería confirmar que se escuchaba bien. ¿Se escucha bien? Súper bien. Más, Súper. Monse, Pato, entonces, auditores. Sí, pues bien, bueno, estamos esperando la llegada de nuestro segundo panelista, pero por mientras partimos con Luz, por supuesto. El tema del momento, la acusación constitucional contra el ministro Jackson, que se anuncia ayer, se va a presentar el día lunes, y inmediatamente las bancadas de Chile Vamos, primero lo hizo la UDI, luego RN, y al final de la noche Evópolis se plegaron a esta acusación. Luz, preguntarte por eso, ¿cómo analizas esta acusación de lo que se dijo ayer por parte de los republicanos? ¿Ves que hay méritos, que no hay méritos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Monse, tú sabes que no solamente mi opinión personal o de lo que llevo en esta experiencia política, sino que la opinión de Bópoli ha sido siempre tratar de evitar y llevar solamente a última ratio para no manosear una herramienta tan importante y tan compleja y tan delicada como la de una acusación constitucional a un ministro, cualquiera sea. Nosotros padecimos durante el último gobierno de Sebastián Piñera, 11 acusaciones constitucionales, incluida la del presidente de la República, y por lo tanto creo que hemos sido los más prudentes, incluso habiendo rechazado la última al ministro de Educación, lo cual siempre tiene un costo político, especialmente de nuestro sector cuando hacemos cosas distintas, ¿no? Cuando pensamos que hay que ponerle seriedad a la política, está muy desgastada la fe pública respecto al quehacer de los políticos, no solamente en el Ejecutivo, sino que también en el poder legislativo y en general en la política, ¿no? ¿Para qué decir lo que está pasando? Ustedes estaban recién hablando con la alcaldesa de Santiago, entonces también a nivel municipal. Entonces creo que es tan grave lo que está pasando, tan delicado lo que está pasando, que por lo mismo hay que tener mucho cuidado en los pasos que se dan políticamente para tratar de que alguien asuma la responsabilidad política. Y como bien saben, y lo hemos conversado tantas veces en este programa, en general siempre nos hemos abstenido de llegar a la última ratio de la acusación constitucional. Pero creo que llega un punto, ujú. de verdad, llega un punto en que al menos tenemos que dar la chance de poner sobre la mesa los méritos jurídicos en este caso, darle la seriedad y poder profundizar en una acusación constitucional, en este caso para el ministro Jackson. No lo habíamos hecho, la directiva nacional, obviamente en conversación con la bancada de Bópoli y también en conjunto con Chile Vamos, han conversado por supuesto van a trabajar para que la presentación de esta acusación sí tenga los méritos suficientes, sí se presente con la seriedad suficiente. Siempre también hay que considerar, no es del todo mi gusto, pero así lo hacen saber las distintas fuerzas políticas en nuestra historia, que la acusación constitucional también tiene harto de componente de una señal política. Y con esos dos argumentos es que al menos Evópoli ha decidido profundizar en los argumentos, el poder hacerse cargo con buenos profesionales, en este caso abogados, que nos puedan dar luces respecto si va a tener mérito o no, pero no esta vez con mayor proactividad de lo que ha sido las otras veces donde nos hemos abstenido, incluso para terminar rechazando las acusaciones constitucionales que se han presentado. Creo que a estas alturas al menos tenemos que darle la chance de involucrarnos en justamente los argumentos para poder realizar esta acusación constitucional. Por mientras vamos a saludar a Natalie Campuzano, consejera regional de Valparaíso. Bienvenida, Natalie. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, como Sí. siempre, por la invitación. Una última pregunta, Luz, para que entre otras cosas ahí Natalie termine de enchufarse, como diríamos. Eh,
Luz, dos preguntas, te diría, si me lo permites, al hueso, ¿no? Primero, para presentar una acusación constitucional por infringir la Constitución hay que decir cuál es el momento o la razón por la cual se infringió la Constitución. ¿Cuál sería? Yo sé que tú me podrías decir, bueno, pregúntale a los diputados, pero bueno, pregunto, ¿cuál sería la infracción a la Constitución por la cual se presenta la acusación? Porque para eso son, no para otra cosa, ¿no? Y lo segundo, si tienen o si tienes dentro del análisis el tema o el punto de que en general las acusaciones terminan por ser rechazadas y que aquel a quien se pretendía derribar termina políticamente fortalecido luego de que ocurre. Para no ir más lejos, así ocurrió la última vez con el ministro Ávila. Encontrándote mucha razón, porque como decía, esto tiene una doble combinación, ¿no? Uno, la señal política por la que generalmente parten estas acusaciones constitucionales, a no ser que sea algo evidentemente que transgrede burdamente la Constitución. En general, todas las acusaciones, al menos de los últimos años, han sido más bien por una señal política. Y en ese sentido, uno corre el riesgo, tal como tú mencionas, que termine siendo más fortalecido el ministro en acción o el gobierno de turno cuando estas son rechazadas. Por eso es tan importante indagar respecto de cuáles son las faltas, ya más bien jurídicas, para poder tener mérito suficiente para exponer una acusación constitucional. Lamentablemente, y quiero ser súper sincera, se están indagando respecto de esas, porque tuvieron una conversación, tú sabes, Evópolis fue el último en sumarse, al menos en involucrarse proactivamente y ser parte de los argumentos jurídicos para poder presentarla en seriedad, porque creo que si en algo nos hemos caracterizado, aunque muchas veces es impopular, es que hacemos las cosas con seriedad. Entonces, no tengo... y quiero ser seria en eso porque no es mi especialidad, además lo constitucional, el documento en el cual están los antecedentes constitucionales, digamos, para poder hacer efecto. Me imagino que vamos a tener en unas horas ese documento para poder hablarlo con toda propiedad, ¿no? Y con el conocimiento. Pero yo trato de confiar por las señales que ha dado Evópoli en su historia dentro del Parlamento y su historia con respecto a la votación de acusaciones constitucionales, que esta vez, dado que ha decidido involucrarse, habrán méritos suficientes y si no los hay, también se votará a conciencia de ese mérito, como siempre lo ha hecho Evópoli. Sí, bueno, ayer en el punto de prensa, pasadita a las 5 de la tarde, el diputado republicano, que no recuerdo su nombre, el que anunció esta medida, dijo que esto se justificaba por 3 razones. Una, por haber comprometido el honor de la nación, luego por infringir la Constitución y por haber dejado las leyes sin ejecución. Yo, la verdad, no encuentro cuál es el hecho concreto que amerita que el ministro Jackson sea acusado por alguna de estas 3 razones, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, y bueno, lo hemos hecho aquí hasta el cansancio, también separar las cosas, porque quizás los hechos más graves o las situaciones más graves desde el punto de vista del caso Convenio están en los gobiernos regionales, está en la gobernación regional de Biobío y también de Los Lagos. Entonces, si uno habla de responsabilidades políticas de entidades que son autónomas, que son electas democráticamente, la responsabilidad política debiera estar en las gobernaciones y no en el gobierno central y en un ministro en particular que además de la cual no depende, ¿no? El caso Democracia Viva particularmente, que es el que más se vincula quizás con el gobierno, ¿no? A través de lo que pasó con la Seremía de Vivienda. Ahí yo no logro encontrar todavía un vínculo claro entre el ministro Jackson y los hechos del caso Convenio. Y ahí preguntarte, Natalie, ¿cómo lo ven desde el oficialismo? Ayer salió la ministra Vallejo de manera muy inusual en la tarde-noche, con un tono bien duro a criticar al Partido Republicano y en general a la centro-derecha que respaldaba esta acusación. ¿Cómo ves tú que se podrían desarrollar los hechos de ahora en adelante? ¿Cuál es el tono que debiera tener el gobierno? Y si es que es parte del diseño del gobierno del presidente Boric mantener a Giorgio Jackson, porque efectivamente se está generando un ruido que yo no veo que esto vaya a amainar, ¿no? A menos que él salga.
pero la actitud de ayer de la ministra, y como lo dijo también el día lunes, que no estaba contemplado un cambio de gabinete, da a entender que no está dentro de los planes tampoco sacar al ministro, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Mira, parto desde la acción de la acusación constitucional. Yo creo que lo que hace la oposición es simplemente darle una sola opción al gobierno, que es esperar que en este caso suceda lo que tenga que suceder con la acusación constitucional. Sería muy irrisorio que en este caso el gobierno sacara entre medio, ¿no?, de esta discusión al ministro Jackson. Por tanto, yo creo que la historia se cuenta sola hasta que en este caso finalice el conteo de votos de lo que va a ser la acusación constitucional. Ahora, creo que a mí me pareció el tono más enfático, más rudo por parte del gobierno. Y esto es una apreciación muy, muy personal. Yo creo que hacía falta, ¿no? Una cosa son los casos efectivamente de corrupción que se están viendo o se están dando a lo largo del país y que tiene que ver con el gobierno central, ¿no? Pero hay otros casos y de alguna otra manera algunos temas que efectivamente ya se han engolosinado por parte de la oposición de golpear al conglomerado. Yo creo que es momento de salir a responder y salir a responder con fuerza, ¿no? Yo creo que la oposición, una parte, si en eso sí coincido con Luz, una parte de la oposición ya pasó los límites de lo posible del diálogo, de la diplomacia, ¿no?, de lo que efectivamente se requiere en política. Ahora, en términos concretos, como bien tú decías, los grandes casos están en los gobiernos regionales. Y quién mejor que yo, siendo consejera regional, puedo a lo mejor visibilizar aquello. Si bien podemos focalizar hoy día en los gobernadores regionales lo que está sucediendo a raíz de una serie de complejidades que a lo mejor hoy día son muy fomes y aburridas de entenderlas, ¿no?, que tiene que ver con la ley que rige a los gobiernos regionales y la figura del gobernador regional. Hay varios aspectos. En primer lugar, el gobernador regional tiene facultades unipersonales en algunos aspectos para designar presupuestos. O sea, es decir, al momento que se pensó la ley del traspaso de competencia o la figura del gobernador, no se pensó en el contrapeso que se podía realizar, por ejemplo, con el cuerpo colegiado de los consejeros regionales, que son muy debilitados en la fiscalización. Y en segundo lugar, por otro lado, que no quiero dejar pasar que vemos a un desfile de parlamentarios, y me van a disculpar la expresión, pero también la molestia, también la expreso de esa forma, un desfile de parlamentarios dando opinión de lo que sucede en los gobiernos regionales o en este espacio en los gobiernos subnacionales. Pero resulta quienes votan y designan y llevan la discusión de la ley de presupuesto de la nación que involucra a los gobiernos regionales son los parlamentarios. Entonces, ahí volvemos a un círculo de que nuevamente pareciera ser que se golpean los gobiernos regionales. Eso, ojo, no estoy desconociendo que existan casos, los casos emblemáticos que ya sabemos que son efectivamente muy engorrosos de poder justificar y de hecho algunos injustificables. Pero efectivamente también hay un sector de la institucionalidad, que es el legislativo, que no está tomando el peso del asunto de que ellos son responsables de la ley de presupuesto y en ellos las glosas presupuestarias y también cómo de alguna otra manera se aceleran los mecanismos del Estado para poder, en este caso, también discutir la ley de presupuesto. Por tanto, sé que es muy técnico esto último, pero es súper importante también para entender que acá hay todo un circuito que no depende de los gobiernos subnacionales, y en eso hablo de los gobiernos regionales y los municipios, porque si tú pones una lupa en los municipios y después en las corporaciones, te aseguro que ahí tienes otros casos que son brutales, y son brutales porque no se deben realizar, pero hay una pobreza administrativa importante, ¿no? Que yo también la quiero destacar y que el Estado en su conjunto se tiene que hacer cargo. Y hay una palabra muy cliché que se está usando, pero muy cierta. Acá hay un tema estructural y también un tema de desigualdad en las facultades y las designaciones nuevas de las nuevas instituciones que estamos creando como los gobiernos regionales. Sí. Bueno, vamos a ir un breve alto y vamos a continuar, por cierto, con este tema y con otros que son los que nos convocan en una mañana como esta, en la que estamos con Montserrat Rolano, con Luz Poblete y con Natalie Campuzano. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Damos esperanza cuando hay optimismo y angustia cuando hay tristeza. El ruculismo no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable. Poetas ruculistas, conducido por el expedicionario Javier Yaxacóndor, por la poeta indisciplinada Rosa Espinosa y el poeta pseudo-místico Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Cada jueves a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa. Porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos. Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023. Este viernes 11 de agosto, a partir de las 19:30 horas, se presenta aquí en Sala Máster de Radio Universidad de Chile la agrupación nacional Curaceta, en un concierto donde desplegará parte importante de su repertorio de los últimos 10 años de trabajo, donde han realizado importantes contribuciones al cancionero popular. Curaceta es un grupo chileno que mezcla la cumbia con sonidos latinoamericanos, fusionando el rock con sonidos más urbanos. Los dejamos invitados este viernes 11 de agosto a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y con transmisión en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Entradas a la venta en portalticket.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:03, estamos con Montserrat Rolano, con Natalie Campuzano, con Luz Poblete, vamos a continuar hablando del tema. Luz, a ver, te quiero comentar una impresión personal, y no es como algunos periodistas de la tele que están transmitiendo sus emociones en vez de propiciar el debate de argumentos. Es una cosa más, diría yo, intelectual que emocional, ¿no? Pero a mí como periodista me hastía un poquito, lo voy a confesar, seguir hablando de Giorgio Jackson, ¿no? O sea, me preferiría como periodista que estuviéramos hablando de cómo se van a financiar las jubilaciones, ¿no? O cuáles son los trasfondos de los legítimos fundamentos de los distintos sectores políticos para tener los puntos de vista que tienen, ¿no? O cuáles son los fundamentos de los distintos sectores políticos para tener la posición que tienen sobre la propuesta de pacto fiscal del gobierno, ¿no? Porque ese es el trasfondo de las políticas públicas en el fondo, ¿no? Y nos ha pasado como radio, hago una pequeña como
confesión de carácter editorial y luego te doy la palabra, que nos ha pasado más de alguna vez que en el contexto del trámite de las acusaciones constitucionales, como que sentimos que estamos desviando la atención de lo importante, pues esto requiere, tú sabes, un enorme esfuerzo institucional, son varias sesiones, el gobierno tiene que concentrar sus energías en defender al ministro de turno, y de alguna manera el debate sobre los otros asuntos queda suspendido, o al menos queda rezagado, al menos por algunas semanas, ¿no? Te quería transmitir este hastío precisamente a propósito de esta acusación, porque vuelvo a insistir en el punto que lo que uno debería esperar es que cuando un sector político dice vamos a acusar constitucionalmente a un ministro, inmediatamente señale por qué, ¿no? Entonces, creo que al menos para decirlo de manera indulgente, ahí luego te doy la palabra, veo una suerte como de debilidad comunicacional, en el sentido de que se anuncia la acción primero y al día siguiente se van a anunciar los fundamentos, ¿no? Eso. Bueno, te lo comentaba antes, Sí. y yo, al igual que tú, por estar involucrada en el tema público, en el debate público, especialmente, y ojalá estuviéramos hablando de las diferencias, las profundidades, las propuestas respecto a las políticas públicas que tanto se necesitan, ¿no? Especialmente por el escenario social, económico, institucional que estamos viviendo. Estamos en pleno proceso de un nuevo proceso constitucional. Ahí se van a ver, debieran haberse luces también respecto de lo que va a ser la convivencia. ¿Qué pasaría si eso estar a favor de esas enmiendas? Ni las conocemos, son más de 1000, recién se va a empezar la discusión. ¿Para qué decir el pacto fiscal? ¿Para qué decir las pensiones? ¿Para qué decir la educación, la salud? Que son temas que me encantaría estar discutiendo, especialmente en este panel que me parece de lo más serio, ¿te fijas? Pero, sin embargo, ese hastío no solamente está en los periodistas serios, sino que también en la misma ciudadanía, que nuevamente ve a la política enfrascada en discusiones que nadie entiende, que solamente son de mirarse el ombligo, que solamente jugar al empate, pero, por otro lado, hablemos también de la gestión del gobierno. De la gestión del gobierno, más allá de sus proyectos propios de ley, que es obvio que quieren empujar su propia agenda, su programa, eso es lo mínimo que uno espera, pero tampoco podemos dejar de lado, especialmente en el último tiempo, estos actos de corrupción. Muchas veces hemos hablado acá de que a este gobierno le ha costado hablar las cosas por su nombre, le costó hablar de terrorismo, porque si tú no dices las cosas por su nombre, difícilmente vas a poder aplicar medidas que contrarresten crimen organizado, terrorismo versus delincuencia común, ¿verdad? Son estrategias distintas, mecanismos, preparaciones distintas, y en ese caso también nos pasa con el tema de la corrupción. Dieron por hecho muchas cosas, y yo aquí quiero pensar que es falta de experiencia, y por favor no lo digo en lo peyorativo de que se ha dado, de que porque ser jóvenes no tienen experiencia, nunca. No, la verdad es que primera vez que gobiernan. Y cuando uno por primera vez que gobierna pasa muchos meses tratando de entender cómo funciona el aparato público, cómo funciona, porque una cosa es legislar y otra cosa es estar metido en el aparato público que gobierna, ¿no? En el ejecutivo. Y en eso llama la atención que, dado los casos de corrupción que hemos sabido, una fiscalía que funciona lento, por falta de recursos, por falta de personal, una contraloría que funciona lento, y que no actúa rápido frente a un gobierno que, sabido estos casos, pudiese decir, te pongo todo a disposición para que esto se aclare, porque yo quiero pensar que no es un mecanismo sistemático, no es un patrón acordado previamente por un partido político o por una serie de funcionarios, sino que quiero pensar que son personas inescrupulosas que deben ser sancionadas inmediatamente y sacadas absolutamente del gobierno. No sé si me explico. Y con eso también quiero poner sobre la mesa un caso que se supo recién hace un par de días. ¿Por qué el Consejo de Auditoría Interna? Auditoría Interna. Primero, no tiene todo el Consejo ya nombrado, ¿no? Si a ti te importa la auditoría interna, a propósito de estos casos, si tú quieres indagar respecto de lo que está pasando, ¿por qué no lo tienes completo y bajas las barreras de entrada para la ejecución de programas a través de fundaciones, corporaciones, de donde sea? Bajas las barreras de entrada, de control.
Luego de bajarlas, resulta que aparecen estos casos. Entonces, no quiero ser ingenua con esto, tampoco quiero actuar de mala fe, pero suena, al menos, deme el beneficio de la duda, de que casi que hubiesen preparado el terreno para que estas cosas explotaran. Yo soy regionalista. Me encantaría que los gobiernos regionales actuaran con autonomía, que actuaran con su presupuesto y que las personas actuaran de buena fe y hicieran su pega como tienen que hacerla, en forma correcta, ¿verdad? Pero otra cosa es quitar todos los mecanismos de control para que cada uno haga lo que quiera y justamente terminen pagando justo por pecadores, por fundaciones que lo han hecho estupendo, que hoy día tienen paralizados sus proyectos, que van en beneficio de la ciudadanía, por el actuar de algunos que hacen no solamente malas prácticas, sino que derechamente son corruptos. Sí, Natalie, quieres referirte al tema, pero yo te quiero agregar a propósito de algo que va a ocurrir hoy en la tarde, una querella que va a interponer la oposición, integrantes de la UDI y de otros partidos también, en contra de la Gobernación Regional de Valparaíso por traspasos a la Fundación Terram y también FIMA. Se dice en un reportaje que leí en la mañana, no recuerdo en qué medio. Mercurio Valparaíso. No fue en el sí. Mercurio, creo que fue en Exante. Bueno, No. pero se decía que el Consejo Regional de Valparaíso no habría estado al tanto de estos traspasos y te lo enlazo con lo que señala Luz, ¿no? Del tema del Consejo de Auditoría. Tú quizás tienes ahí alguna opinión, dada tu experiencia. Mira, primero, gracias por la pregunta. Primero indicar que desde mi punto de vista, en lo particular, yo no veo ninguna acción que en este caso sea negativa de lo que hizo el gobernador regional. Ahora, vuelvo al punto principal. Acá hay una función que se le da a los gobernadores regionales, que cuando están bajo un determinado UTM, ellos tienen la posibilidad que por sí solos tomar una decisión de a quién transferirle, o más que transferirle, a quién asignar esos fondos, ¿no? Sin consulta del Consejo Regional. Desde un monto determinado hacia arriba, son consultados y se ponen en votación del Consejo Regional. ¿Y por qué también quiero ser justa? Porque claramente a lo mejor podemos decir, no, esto es algo negativo. No, a mí me parece que lo que han hecho las instituciones que se han nombrado, creo que han hecho un trabajo importante en la región, en sectores que la institución del Estado no ha intervenido, no porque no han querido, sino que porque la institucionalidad no lo permite como tal, en razón a sus funciones, como en Quintero, Puchuncaví, etc. Entonces, nosotros, los consejeros regionales, si tú puedes ver alguna nota incluso local, transversalmente, no hay una opinión negativa de aquello. Pero sí ponemos en discusión que pareciera ser que cualquier acto que esté incluso reglamentado por la ley, que se le dé funciones al gobernador, está siendo cuestionado. Porque también acá hay un tema bien, bien complejo, porque si el gobierno regional en su conjunto, sea cual sea la forma que no ejecute presupuesto, después la discusión es por qué no hay ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces, ahí también hay todo un tema que yo creo que se tiene que resolver y quiero llegar al mismo punto de que creo que esto también es un tema de los parlamentarios, de cómo acoger la ley de traspaso de competencia, agilizarla, recordar que hace mucho tiempo están paralizadas y a la vez también poder poner enfoque a este tema tan nefasto que es el tema de la ejecución presupuestaria. Si las regiones no llegan de acá a noviembre con una ejecución 100%, se devuelve el presupuesto a Santiago y para el siguiente año se indica que si no ejecutaste el 100% es porque tú no necesitaste el 100%. Y ahí es donde, ahí es donde entras en el nefasto escenario de gastemos la plata en algo, ¿no? Exacto, las transferencias que a buena hora a bomberos, incluso a través de las mismas instituciones del Estado, a carabineros, en compra de carros de bomba, en compra de carros de carabineros, a transferencias a fundaciones de proyectos que desde mi punto de vista en la región han sido positivos y que no tengo ninguna vinculación, aprovecho de decir, con estas fundaciones, pero que también hay que ser justa. Otra que efectivamente a lo mejor uno podrá tener su posición de aquello. Ahora, lo que yo siento es que tenemos un tremendo debate, pero que se está avanzando muy lento. Porque las organizaciones civiles van a seguir trabajando con el Estado en el actual sistema que tenemos hoy día, en el modelo que existe hoy día en razón al Estado. Por tanto, desde nuestro punto de vista, yo lo hablaba con algunos colegas en Valparaíso, sería muy interesante tener un registro de organizaciones sociales que, en este caso, se vinculen con el Estado y con estándares más altos, ¿no? Estándares que efectivamente sean de probidad y transparencia. Porque lo que está pasando hoy día, que tenemos el Estado en su conjunto paralizado, tenemos a ministerios paralizados, tenemos a gobiernos regionales paralizados, tenemos a municipios paralizados, y la ejecución presupuestaria de este año va a ser
nefasta. Por tanto, el próximo año la discusión presupuestaria va a ser muy baja para carteras tan emblemáticas como salud, vivienda, ¿no? Y también para lo que son grandes obras para los gobiernos regionales como macroobras de inyección presupuestaria hospitales, etcétera. Entonces, yo siento que muchas veces estamos viendo que es necesario, ¿no? Es necesario discutir el tema de la corrupción, muy necesario, y a buena hora, y ojalá que sea rápido para que se termine el caserío de Brujas. Pero también el tema sustantivo no se está viendo, ¿no? Que vamos a tener una crisis importante a raíz de todo lo que está sucediendo con los convenios, una crisis importante de cómo el Estado, ¿no? Se relaciona con este caso con las personas, y por tanto, como el Estado inyecta parte importante de los recursos de la economía nacional, vamos a tener una crisis económica que nosotros también la estamos viendo desde el aspecto regional, en materia de desarrollo, que también es un aspecto. Sí. Claro, el problema es lo que dice Natalia, que no estamos hablando de esos temas. Las propuestas de los parlamentarios, en vez de ocupar tiempo y energía en, por ejemplo, hacer propuestas en materia legislativa respecto a lo que está diciendo Natalie, solamente esa energía está ocupada en referirse ni siquiera a la gestión, sino que a la figura del ministro Jackson. Y ahí, Luz, te quiero preguntar, porque a propósito también de lo que dice Natalie, pero el tono de la oposición, ¿te acomoda? Y no solamente lo quiero llevar más allá del caso del ministro Jackson, porque hemos visto las últimas semanas la carta de los parlamentarios de la UDI acusando al ministro Jackson de una serie de delitos a propósito del robo de los computadores en el ministerio, la acusación constitucional contra el ministro Ávila, ayer la defensa acérrima hacia la diputada Cordero. Entonces hay un cambio de tono que, bueno, según varios analistas se explica lógicamente por la irrupción de republicanos, pero te lo pregunto a ti, que tienes un perfil también mucho más moderado dentro del sector. ¿Te acomoda este tono como un poco al choque, ¿no?, beligerante que está teniendo Chile Vamos en particular? No solamente, insisto, a propósito del ministro Jackson, sino que a propósito de otros casos también. Bueno, tú lo mencionas, muchas veces uno se tiene que acomodar también al estilo que uno proyecta, y en mi caso nunca ha sido de ese estilo. No lo fui cuando fui presidenta de Evópolis, no lo fui cuando era secretaria general, y me tocó siendo gobierno, que muchas veces fueron duros como hoy día se ve la oposición en relación al gobierno. Con nosotros fueron el triple, o sea, por solo una frase de un ministro, muchas veces salieron fuera, por una frase. No por una mala gestión, no por una mala actuación, no por los casos que estamos viendo hoy día. Entonces, claro, pareciera ser que es como el que grita más fuerte es el que logra resultados cuando tú eres oposición. No me acomoda porque creo que para hacer política, y si queremos un poco reivindicar a la política a propósito de todo lo que ha pasado en los últimos años, hay que tratar de hacer de buena política. Y para mí la buena política es una política que estás atento a criticar cuando las cosas se están haciendo mal y dispuestos a proponer, porque cuando tú criticas algo tienes que tener un plan B. Es decir, mira, esto no me gusta, pero te propongo esto otro. Pero ahí también vemos a un gobierno que ni siquiera escucha esa otra propuesta. Lo digo porque Evópolis ha sentado a todas las mesas que se han invitado, a la mesa de seguridad, a la mesa después de la mesa de seguridad resulta que se indultan a, para mí, delincuentes que estuvieron en el estallido social, habiendo tenido una mesa para ir acordando qué situaciones había que abordar respecto de la seguridad como materia número 1 de urgencia en el país. Después se sienta a la mesa, ponemos a disposición todos nuestros profesionales técnicamente, ni siquiera para no mezclar la política, sino que hacerlo técnicamente. Y cuando me refiero a eso es que nos sentamos en la mesa pensiones, fuimos como bancada con la presidenta del partido y con Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, que hicieron, perdón mi francés, a esta hora de la mañana, que lo hicieron bolsa cuando era ministro. Y ahí está sentado el ex ministro Briones con Marcel para tratar de llegar a un acuerdo en materia fiscal. Entonces hemos estado disponibles frente a un gobierno que sabemos que está débil, que está paralizado, tal como lo mencionaba Natalie. A propósito de todas estas situaciones, alguien tiene que hacerse responsable, Montserrat, porque uno no puede estar tratando de empujar el carro por el bien de los chilenos y haciendo buena política cuando en realidad todos teñimos el juego del empate frente a situaciones como, en vez de abordarlas y tomarlas como el toro por las astas. Y eso, más que, no solo me incomoda,
me molesta y me indigna, porque sabemos que Chile está pasando por un momento súper complicado, estamos en un proceso de paralización que me preocupa muchísimo a propósito el golpe y los coletazos que vamos a tener, no solamente, porque ahora algo con la CACEN, que la pobreza disminuyó un poco, contaminada también por la ayuda social que se hizo, el tremendo esfuerzo que hizo el Estado de Chile. Ni siquiera lo voy a asociar al gobierno de turno, el Estado de Chile, para tratar de sacar adelante en una crisis como la que tuvimos producto de la pandemia. Y políticamente y socialmente estamos sumamente revueltos, que yo esperaría que esto sí camine por un carril, pero también pedirle al presidente de la República que se haga cargo de esto, de que, y yo incluso al ministro Jackson, creo que lo comenté ayer, que decir, mira, no juguemos al gallito, sean ustedes más, quizás incluso en la crítica de la oposición, sean más que la oposición. Y usted, presidente de la República, que es el único que tiene la facultad de hacer un cambio de gabinete, de cambiar el rumbo de lo que está pasando, puede hacerlo y no espere que sea la oposición la que en este juego, ¿verdad?, de ganarle este gallito, de pedirle saque a no sé quién, sea usted el que tome esa decisión. Y yo le pido al ministro Jackson que si realmente el presidente es su amigo y le tiene lealtad y entiende de política por lo que está pasando, debiera ser él, con un acto de humildad, el que tomara la decisión de renunciar. Porque ya se figura, como dices tú, están todas las energías concentradas en eso y no en lo importante. Si quiere que el presidente de la República, su amigo, se dedique a lo importante y a lo urgente, entonces debiera dar un paso al costado por sí solo y no esperar a que la oposición le haga una acusación constitucional. Oye, este tema está súper bueno, me dan muchas ganas de que lo sigamos, pero se nos está acabando el tiempo, así que No, tan rápido. mejor lo dejamos hasta acá. Este tema, nos quedan 3-4 minutos, entonces quería dejar los últimos dos. Sé que no vamos a alcanzar a debatirlo, así que solamente les vamos a pedir una toma de posición respecto a otro de los temas que está generando harta polémica, que es la votación que va a haber hoy día a las 3 de la tarde en el Consejo Municipal de Santiago para renombrar algunos espacios públicos con los nombres de víctimas de la dictadura. Muy breve, quería pedirles la opinión sobre esto. Bueno, en realidad no estamos hablando de la Muni de Santiago como un ejemplo en realidad de cómo deberían gestionarse los espacios públicos en relación a la memoria. Natalie. Se nos fue Natalie. Ah, justo, bueno, se Luz. cayó. Avanti. No, yo creo que es un tema demasiado delicado. Ojalá que estos 50 años hubiesen logrado en algo aliviar el dolor que provoca ese recuerdo, que todavía es un recuerdo vívido, decimos en psicología, que es distinto a un recuerdo nostálgico que uno ve con perspectiva, ¿no? A propósito del llamado a la reflexión de lo que pasó, de por qué llegamos al 11 de septiembre del 73 y las barbaridades que ocurrieron posterior a ella. Más allá de los, además, 17 años que se mantuvo ese régimen, ¿no? Que además democráticamente fue, es de los pocos ejemplos que tenemos en el mundo que fue derrocado con la misma democracia, con más democracia, y eso es maravilloso también como ejemplo. Pero creo que todavía es un tema muy delicado. Dos cosas que yo le critico a la alcaldesa, y que le hemos criticado además públicamente. Uno, primero, que no haya hecho una consulta. Creo que cuando tú haces estos cambios que parecieran ser casi estéticos, ¿no? De hacer un reconocimiento a alguien que ha sufrido, que tiene una historia, que tiene una trayectoria, y ponerle el nombre a una calle. Yo me acuerdo incluso cuando cambiaron la del 11 de septiembre, ¿se acuerdan que ahora se llama Nueva Providencia? Hubo una consulta de poder hacerlo. Tú tienes que hacer participar a la ciudadanía, sobre todo para aquellas fuerzas políticas jóvenes, además, que no lo vivieron en carne propia, de poder hacerlo. Y tendría toda la legitimidad si es que efectivamente la comuna más grande de Chile lo hiciera con esa validación, justamente para no, de nuevo, exponerse a que efectivamente le golpeen de vuelta. Bueno, es una decisión de ella, esto es una opinión no solamente personal, sino que política. Creo que no puedes encender la mecha cuando estamos a puertas de los 50 años del golpe militar, cuando todavía es un tema tan sensible, es una herida abierta, que esperemos que podamos cerrar, más que meterle más leña al fuego o más benzina, especialmente en el momento que estamos viviendo. Natalie, en 30 segundos, que nos tenemos que ir.
está silenciada. Resumido, a mí me parece que lo que está realizando la alcaldesa es algo muy acorde a lo que, en este caso, la expresión y necesaria del Partido Comunista. Recordar que fue uno de los partidos más golpeados y masacrados en la dictadura, por tanto creo que me parece muy coherente que vaya en la línea y uno de sus ejes importantes en lo que es la conmemoración de los 50 años. Y también un tema relevante, acá no es una imposición, cada uno verá si es la mejor forma o no, pero no es una imposición, porque acá pasa por el Consejo Municipal, y el Consejo Municipal, recordar que las personas que están ahí son electas democráticamente y por tanto tienen la capacidad y también la posibilidad de tomar decisiones frente a la figura de la representación que han tenido. A mí me parece que puede haber sido esto u otros actos de la conmemoración de los 50 años. Mi preocupación es que, desde mi punto de vista, pareciera ser que los 50 años no está siendo lo más relevante para reivindicar lo que son, en este caso, los derechos humanos y también la historia de Chile. Me quedo con eso. Sí, bueno, es un tema que está ahí en pleno desarrollo. A partir de las 3 de la tarde se va a desarrollar esta votación en el Consejo Municipal. Se prevé que haya una aprobación dada la composición de este órgano y es un tema que evidentemente va a generar más reacciones y vamos a estar dando cuenta de aquello. Nos tenemos que ir... Solamente para que a lo mejor se entiende mal, que creo que siendo lo más importante que debiese ser los 50 años, no se está asumiendo en este caso lo importante que es, solo eso. Sí, se entendió, Natalie. Nos tenemos que ir, agradecer a Luz Poblete y Natalie Campuzano por acompañarnos durante esta mañana, que estén muy bien y que tengan una excelente jornada. Nos vamos a una pausa y volvemos en unos segundos. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con